Bien. Como decía nuestro hermano, no nos olvidemos de traer a los amigos, a los vecinos, de entregar tratados. Tenemos hasta el día sábado para involucrarnos en esta tarea de traer a los vecinos. ¿Amén? Muy bien, el título que he escogido para esta noche es Jesús y la noche de los espíritus. Jesús y la noche de los espíritus. Y yo sé que es un título algo intrigante, ¿verdad? Pero prestemos atención. Tan solo el mes pasado, nuestros amigos, familia y compañeros de trabajo festejaban el Halloween, ¿no es verdad? Desde el punto de vista católico romano, esta celebración se estableció para conmemorar a los santos y a los mártires. Esa es parte del origen de esta fiesta. Pero al implementarse esta celebración en un mundo lleno de superstición, allá en la Edad Media, pronto se tornó en la práctica que tenemos todos en nuestras ciudades hoy en día. Muchas personas están conscientes de que la forma moderna sincretista de celebrar el Día de los Santos y de los Mártires tiende a anular un poco la línea entre lo santo, lo religioso y lo demoníaco. Pero sin embargo prosiguen de todos modos considerando quizás lo siguiente. Número uno, después de todo, un cuarto de los caramelos vendidos en todo el año, por ejemplo en los Estados Unidos, se vende en Halloween. Así que podríamos decir que es una fiesta dulce. Quizás también pensamos que esta fiesta nos pone en contacto con aquellas supersticiones que son parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Todos tenemos folclore acerca de los muertos. Y quizás pensamos también que las personas, especialmente los niños, se ven muy bien en sus disfraces, ¿verdad? Qué tiernos se ven a veces. Y también pensamos que es una forma de no tomar tan en serio a los espíritus. Es una forma de no tomar tan en serio a los demonios, ya que o probablemente no existen, o si existen, no hay que tenerles miedo, ¿verdad? Muchas veces escuchamos hay que temerle al vivo, no al muerto. Ahora, la Biblia sí hace referencia a los espíritus, la Biblia hace referencia a los demonios y a su líder, Satanás, pero no en los mismos términos de nuestra superstición moderna, no tan ligeramente. Hay seriedad en este mundo. En el pasaje que ya leímos hace un momento en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 13, Jesús se enfrentó cara a cara con las fuerzas de la oscuridad. Jesús se enfrentó cara a cara con las fuerzas de la oscuridad y pudo rescatar a un hombre de su poder. Quiero llevarles en esta noche a través de este pasaje para ver la verdadera dinámica de la noche de los espíritus, la verdadera dinámica de la noche de los espíritus y cómo Jesús puede salvar al hombre de las fuerzas del mal. Cómo Jesús nos puede salvar a nosotros de estas fuerzas espirituales. Bien, el pasaje que leímos nos introduce a tres personajes y les quiero dar el procedimiento que vamos a tomar en esta noche. En primer lugar, vamos a ver quiénes son estos personajes que están en esta historia. Luego queremos ver cómo sufría un hombre a mano de los espíritus inmundos. Y finalmente, ¿qué pasó cuando se encontró con Jesús? ¿Qué pasó cuando se encontró con Jesús? Entonces, ¿cuáles son los personajes de esta historia en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 13? El primer personaje es Jesús y sus discípulos. Se nos dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando vino a esta región, a la región de los Gadarenos? Jesús y sus discípulos venían de recorrer la región de Galilea. Galilea era una región ubicada al norte de Palestina, al norte de Israel. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos allá en Galilea? Estaba anunciando el reino de Dios. Ustedes me acompañan al Evangelio según San Marcos, en este mismo libro,
en el capítulo 1, versículo 15, nos da la esencia de lo que Jesús andaba haciendo por estas ciudades. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y ahí está. Ahí dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Eso era lo que Jesús venía haciendo desde Galilea. Pero ¿qué tipo de reino era este que Jesús andaba predicando? Era uno prometido en el Antiguo Testamento, era uno prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañe brevemente al libro de Daniel para que tengamos una idea acerca del tipo de reino que Jesús vino a predicar, el tipo de reino que Jesús vino a anunciar que había llegado, que se había acercado. Daniel, capítulo 2, versículo 44. En esta visión, o en este sueño que Dios le revela a Daniel, Daniel ve lo siguiente en este versículo: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, es decir, a todos los reinos de la tierra. Será superior, será permanente, será para siempre. Y este reino, dice, permanecerá para siempre. En los días de Jesús, muchos esperaban que Dios establezca su reino. Y si Jesús lo anunciaba, lo que ellos esperaban también era que Jesús los libere de los romanos. ¿Por qué? Porque Roma era el imperio que los tenía dominados en ese tiempo. Para ellos, para los israelitas de ese tiempo, Roma era el archienemigo del hombre. Roma era el archienemigo del pueblo de Israel. Pero Jesús les iba a enseñar a ellos que ellos tenían un enemigo mayor al cual derrotar primero. Y ese enemigo era Satanás y sus demonios. Si Jesús iba a establecer el reino de Dios, que es permanente y que es para siempre, Jesús tenía que derrotar el reino de las tinieblas. Ese es el primer personaje y lo que hacía por esta región. El segundo personaje es el Gadareno. Entonces, cuando él sale de la barca, se encuentra con un gadareno. Gadara era parte de una confederación de pueblos griegos y romanos al extremo sur del mar de Galilea. Los judíos, por lo general, no sentían mucha simpatía por los lugares donde la mayoría eran gentiles, no eran judíos. Entonces, para los judíos esto era como un territorio vetado por todas las prácticas y por todas las costumbres que se realizaban allí. Adicionalmente, Gadara quedaba en una región montañosa, lo que quiere decir que en primer lugar Jesús fue a un lugar que no era común para los judíos estar, y en segundo lugar Jesús tenía que navegar el mar de Galilea durante la noche por 21 kilómetros para poder llegar hasta la otra orilla. ¿Por qué Jesús sale del territorio familiar? ¿Por qué Jesús va al territorio gentil, al territorio pagano e incluso inmundo para la mentalidad religiosa judía de ese tiempo? El reino prometido por Dios que acabamos de leer en el libro de Daniel cubría toda la tierra, ¿verdad? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Cubría toda la tierra. Y por eso Jesús
va en busca de estos residentes extranjeros. Jesús va en busca de todos. Nadie está excluido. Todos están invitados a escuchar y a aceptar las buenas nuevas de que Jesucristo reina, de que Jesucristo es rey, de que Jesucristo ha vencido a los poderes de este mundo. De igual forma, en esta noche su palabra llega a nosotros para atraernos a Él y para conocerle también. El tercer personaje es el espíritu inmundo. El espíritu inmundo. Esto lo encontramos en el versículo 2. Vino a su encuentro de los sepulcros un hombre, ya sabemos que es de Gadara, pero viene con un espíritu inmundo. Este personaje es algo inesperado para nosotros, hombres y mujeres de la modernidad y de la posmodernidad. Como dijimos en un principio, para muchos los espíritus inmundos no existen, o si existen, no se les debe de temer. Pero ¿cuál es la realidad? ¿En verdad Jesús se enfrentó con las fuerzas del mal? ¿O sencillamente es literatura folclórica la que tenemos en los evangelios cuando se habla de exorcismos y de demonios? A veces se dice que los escritores de la Biblia no sabían con qué se enfrentaban y llamaban espíritus inmundos a lo que hoy los médicos y los psiquiatras diagnostican como enfermedades. Pero esto no es así. Vamos brevemente al Evangelio de Mateo, capítulo 4, 24, y veamos cómo ellos sí eran capaces de distinguir entre una enfermedad y una posesión demoníaca, entre una dolencia natural y un ataque sobrenatural. Mateo capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas, ¿qué dice ahí? Enfermedades, ¿verdad? Y tormentos. ¿Y qué dice luego? Los endemoniados. Y también distingue a los lunáticos y paralíticos y los sanó. Entonces no es que ellos no podían distinguir entre una enfermedad y un acto sobrenatural. También se suele decir que las narraciones que tienen que ver con demonios no tienen que ser interpretadas literalmente, ya que solo representan el folclore de la época. Esto tampoco es cierto. Los evangelios suprimen todo lenguaje folclórico de los relatos de los exorcismos. Por ejemplo, no hay detalles imaginativos, especulativos y crudos sobre la naturaleza y el origen de los demonios, propio de la literatura folclórica de aquella época, propio de la curiosidad popular. Es más, el énfasis de las narraciones de los exorcismos recae en el carácter moral de estos espíritus inmundos y en cómo afligen a los seres humanos, y no en tratar de llenar la curiosidad del lector. No se mencionan elementos mágicos para contrarrestar a estos espíritus, que eran tan comunes en el folclore de la región. No hay encantamientos, no hay conjuros. Jesús es directo y con una sola orden logra sacar a los demonios. En otras palabras, tenemos en los evangelios, en las historias de los exorcismos, los registros más sobrios y más serios que podamos encontrar en las religiones acerca del mundo de los espíritus. Y finalmente, tenemos la evidencia positiva del ministerio de Jesús. Los exorcismos de Jesús tienen un alto grado de historicidad. Para citar un ejemplo, podemos mencionar que en Marcos capítulo 3, versículo 22, Marcos capítulo 3, versículo 22, los opositores de Jesús le acusan
de echar demonios por el poder de Beelzebú. Los opositores de Jesús le acusan de expulsar demonios por el poder de Beelzebú. Ahora, se suele pensar que la iglesia cristiana se inventó estas narraciones, pero es difícil pensar que la iglesia cristiana necesitaba poner esta acusación en los labios de los opositores de Jesús, porque resulta vergonzoso y hasta cierto punto ambiguo. Pero ojo, este tipo de acusaciones por parte de los opositores no se dan a menos que un fenómeno notable sí haya ocurrido. En pocas palabras, para la iglesia haber plasmado en los evangelios un relato donde a Jesús se le acusa de echar demonios por el poder de Beelzebú era algo vergonzoso, pero sin embargo decidieron ponerlo allí, y si está allí es porque las personas que lo dijeron vieron un evento digno de notar. La iglesia que vino después de Jesús no se enfocó en la práctica del exorcismo. Cuando leemos las cartas de Pablo, por ejemplo, no encontramos doctrina de expulsión de demonios ni casos de exorcismos, lo cual indica que los exorcismos fueron parte del ministerio particular de Jesús, que si está en la narración de la vida de Jesús es porque ocurrieron en el tiempo de la vida de Jesús, aun cuando no ocurrieron en el mismo grado más adelante. Y notemos esto, y ahora sí quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros, a ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo con estas palabras el Señor Jesús? Él está diciendo: yo traigo el reino de Dios, el reino de Dios ha venido a ustedes, y yo lo traigo porque estoy echando fuera al verdadero enemigo. Yo traje el reino, yo lo traigo porque estoy echando fuera al verdadero enemigo. Ahora, si ustedes leen las cartas del Nuevo Testamento, no van a encontrar a nadie más que diga: yo he hecho demonios y por lo tanto el reino de Dios ha venido a ustedes. Es algo que es propio del poderoso ministerio de Jesús. Y por último, la presencia de lo sobrenatural en las narraciones de los exorcismos hace posible entender las grandes multitudes que seguían a Jesús y el hecho de que las autoridades se interesaran en él. Solamente les leo lo que dice el propio Evangelio de Marcos, y dice: y todos, esto es hombres, mujeres, pecadores, sacerdotes, pescadores, recaudadores de impuestos, soldados romanos, amos de casa, y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedece. ¿Cómo se puede explicar que Jesús sea seguido por gran cantidad diversa de personas y él llega a un enfrentamiento con las autoridades, si no es porque su vida realmente tuvo algo que ver con lo sobrenatural? Entonces la Biblia nos enseña que el poder de Cristo se extiende sobre el mundo de los espíritus malignos y que la fe en Él es una protección adecuada contra ellos. El poder de Cristo se extiende sobre el mundo de los espíritus malignos y la fe en Él es una protección adecuada contra ellos. Si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. Y ahora sí nos adentramos un poco más en la historia de este hombre en Marcos capítulo 5, y vamos a ver los tormentos que este hombre recibía por parte de los espíritus malignos, versículos 3 a 5.
Lo primero que notamos acerca de este hombre es que no tiene un nombre propio. Obviamente cuando nació alguien le puso un nombre, pero nadie le conoce, nadie le trata por su nombre, e incluso los evangelistas no saben probablemente qué nombre este hombre tenía. Quizá esto tiene un mensaje para nosotros. Quizá esto nos lleva a pensar que podemos identificarnos con él, que este hombre puede representar a cualquiera de nosotros que puede sufrir a manos del reino de las tinieblas. Y lo primero que se nos dice es que este hombre moraba en los sepulcros. ¿Por qué moraba él en los sepulcros? Está claro, hermanos, que lo que los demonios querían era verlo muerto. Por eso lo hacían morar en los sepulcros. Lo querían ver muerto. Y tenemos indicaciones de que lo estaban consiguiendo. En el versículo 5 se nos dice que él andaba de día y de noche dando voces en los sepulcros e hiriéndose con piedras, lacerándose, haciéndose daño. Probablemente lo hacía en momentos en que estaba totalmente poseído por estos demonios, o quizá en momentos de profunda depresión, donde odiaba su propia vida. Aparte de que él se hiere a sí mismo, también vemos que no era querido por las personas que vivían en ese lugar. No se sentía amado por nadie. Sus propios vecinos lo veían como un caso perdido y lo trataban de encadenar. Vemos también que su alma no tiene descanso ni de día ni de noche. Siempre de día y de noche andaba corriendo, dando voces. Y es posible que incluso estaba muriendo poco a poco de inanición. Porque siendo una cultura pagana y él viviendo en los sepulcros, probablemente comía tan solo de lo que la gente iba a dejarle a los muertos, así como sucede muchas veces en nuestra cultura. Esta es la verdadera noche de los espíritus. Esto es lo que la Biblia enseña acerca del poder del reino de las tinieblas. Le quita la paz al hombre, quiere matarlo, quiere quitarle su paz, no le da descanso día y noche. El Evangelio de Lucas nos da otro detalle adicional y nos dice que andaba desnudo, lo cual implica que no se protegía del sol, no se protegía de la lluvia, no se protegía del frío y no se protegía de su entorno. Cuando nosotros pensamos en las fiestas de Halloween, cuando pensamos en las formas folclóricas de celebrar los días de los muertos en nuestras localidades, tenemos que tener en cuenta que el mundo de las tinieblas no es algo con lo que se juega. Y podemos pensar que esta historia no tiene mucho que ver con nosotros. Después de todo, el caso del Gadareno debe ser excepcional. Y además, Satanás manifiesta su maldad de diferentes formas. Pero ojo, el propósito de Satanás, aun cuando con este hombre haya sido extremo, el propósito de Satanás sigue siendo el mismo para todos, aunque con diferentes métodos. Jesús dijo que Satanás era homicida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. El Señor le responde a un grupo de personas y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acabamos de decir que él tiene diversos métodos y no con todas las personas hace lo mismo, aunque con todas las personas
desea lo mismo. Esto quiere decir, por ejemplo, que él puede matar por medio de la mentira, porque es padre de mentira. Él puede matar por medio del engaño. La Biblia dice que él incluso se puede vestir como ángel de luz para engañar a las personas. Él engaña por medio de las religiones falsas, por ejemplo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20, les dice a los creyentes de Corinto que cuando los paganos adoran a sus dioses y cuando los no creyentes sacrifican o dan ofrendas a sus dioses, lo están haciendo a los demonios. Detrás de las religiones falsas del mundo, detrás de las filosofías falsas del mundo que alejan al hombre de Dios, está el reino de las tinieblas, está Satanás. Solamente en la religión hindú hay 330 millones de dioses. Solamente en la religión hindú hay 330 millones de dioses. Él engaña, como acabamos de decir, por medio de filosofías falsas, y también engaña por medio de falsos valores. Veamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, donde se nos resume cómo él ataca al ser humano. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice que hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es algo que va a pasar más adelante en la historia, pero ahí está su método de trabajo. Él engaña. Él engaña. Su propósito global es quitar la paz, la felicidad y la vida de las personas. Colectivamente, nosotros colectivamente e individualmente no distamos muchos de parecernos al endemoniado gadareno. Y el responsable de esta situación es el mismo personaje, Satanás. Es decir, cuando vemos a nuestras ciudades, cuando vemos a nuestras familias y encontramos que hay falta de paz, y encontramos que hay violencia, y encontramos que hay pérdida de valores, y encontramos que hay falta de decencia, como este hombre que corría desnudo por estas montañas, y cuando vemos que hay, como decimos, violencia, y cuando vemos que hay falta de paz y aflicción, dice la Biblia que es la obra de Satanás. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando en nuestro interior no hay descanso, cuando en nuestro interior no hay paz, cuando en nuestro interior hay engaño, cuando hay violencia que manifestamos, el responsable es Satanás, que ha estado inmiscuyéndose en nuestras vidas de diferentes formas, eso sí. Por eso la Biblia nos recomienda ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a este hombre lo había cogido muy bien, lo había tomado muy bien. Era presa total en sus manos. Pero el ser humano no dista de igual ser presa de Satanás cuando vive en esta situación, en esta circunstancia. Pero veamos ahora brevemente qué pasó cuando este hombre se encontró con Jesús. ¿Qué pasó cuando este hombre se encontró con aquel que había traído el reino que permanece para siempre? Aquel que había venido a sacar todos los otros reinos que compiten con el reino de Dios y que le hacen daño al hombre. Y esto lo vemos en los versículos 6 al 15. Pero recordemos un momento antes de avanzar, y esto ya lo hemos leído al inicio. Recordemos un momento
que Jesús fue el que fue a rescatar a los perdidos de Gadara. Jesús fue al territorio considerado impuro a buscar hombres impuros, aunque estos estuvieran habitados por espíritus impuros. Es decir, el hecho de que este hombre se encontró con Dios no se debe ni a la iniciativa de él, ni a la iniciativa de los demonios que estaban en él. Se debe a la iniciativa de Dios. Dios se encontró con este hombre porque Dios estaba buscando a este hombre, sin importar que estuviera en territorio hostil, sin importar que estuviera en territorio no familiar y sin importar que estuviera lleno de espíritus impuros. De la misma forma, Dios nos está buscando a nosotros los hombres, sin importar nuestro estado, sin importar dónde estemos. Lo que Él quiere es traernos la paz que nosotros necesitamos, y Él nos está buscando esta noche. Leemos que el endemoniado corrió hacia sus víctimas, probablemente para hacerles daño, porque antes lo tenían encadenado, y si lo tenían encadenado era porque era una persona peligrosa. Pero a pesar de eso, Jesús no se retira. Yo no sé qué hubiera hecho usted si hubiera visto un hombre, usted llega a un lugar, ve a un hombre desnudo, sucio, violento, herido, con sangre, y va gritando hacia usted. Yo no sé qué hubiera hecho usted, pero yo hubiera corrido. Yo hubiera buscado inmediatamente con qué protegerme. Pero Jesús, consciente del poder que Él tiene en sí, Él no corrió, ni siquiera se retiró, ni siquiera se asustó. Jesús no da la vuelta, aunque este hombre estaba desnudo, sangrando y errático. Qué lección que es para nosotros, especialmente en estos días de campaña, para salir a buscar a las personas, no importa cuál sea su condición. ¿Y por qué hizo esto Jesús? En Lucas 19:10 nos da la respuesta. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que son familiares solamente con nosotros, no solamente con aquellos con quienes nos sentimos cómodos, sino con todos los que se habían perdido. Entonces este hombre se acerca a Jesús. Jesús no se retira, da un alarido y se postra delante de Jesús, cae postrado. ¿Por qué se postró este hombre delante de Jesús? Bueno, dadas las palabras que le dice, podemos saber por qué se postró. En el versículo 7, le reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Le reconoce a Jesús como el que tiene el reino eterno. El demonio reconoció al Hijo del Dios Altísimo. Notemos esto: el enemigo más pernicioso y el enemigo más letal del hombre cae de rodillas delante de Jesús. El hombre es sometido no por las cadenas, no por los grilletes, sino por la presencia de su Creador. Este demonio es sometido, no por cadenas, no por grilletes, sino por la presencia de su Creador. Ahora es interesante que estos demonios se postren delante de Jesús, porque los ángeles no pueden postrarse delante de otros ángeles. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene una visión, una experiencia con Dios, él está con un ángel y se impresiona tanto que quiere arrodillarse delante de él. Y el ángel le dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces este ángel se postra delante de Jesús porque reconoce en él al Hijo del Dios Altísimo, aquel que vino a traer el reino de Dios, que permanece para siempre y que termina con el poder y con el reino de todos los reinos que se oponen a Dios, incluyendo el de las tinieblas. Y se postró delante de Jesús. La presencia, la sola presencia de Jesús, sin que Jesús diga una sola palabra, hace que los demonios tiemblen y se postren delante de él. Ese es el poder
del Señor Jesús. Entonces los demonios le hacen una petición al Señor. En el versículo 7 le dicen: te rogamos, te conjuro o te rogamos, te ruego que no me atormentes. Esto nos revela algo importante acerca del poder y del control que tiene Dios sobre el mundo espiritual. Los espíritus saben que el Señor de la creación tiene poder para destruirlos. Los espíritus saben que el Señor de la creación tiene el poder para destruirlos. En el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, que narra la misma historia, se nos da un detalle adicional. Se nos dice que ellos dicen, los demonios dicen: no nos atormentes antes de tiempo. En otras palabras, ellos saben que hay un día en particular en que ellos serán juzgados por Jesús. Y yo les pido que me acompañen en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, para que podamos tener un vislumbre de este evento, de este día, donde el Señor va a aplastar finalmente todos los reinos que se oponen a Él, el reino de las tinieblas. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Entonces esta legión de demonios no estaba se sorprendió de ver a Jesús allí, porque ellos ya conocen el día de su juicio, pero Jesús estaba allí. Como ellos lo entendían, como si estuviera allí antes de tiempo para atormentarlos, pero Dios tiene su tiempo. Ellos se identifican en el versículo 8 de Marcos 5. En el versículo 10, ellos se identifican como una legión. ¿Sabían ustedes que la palabra legión era el nombre que se le daba a un grupo de soldados romanos en particular? ¿Cuántos soldados había en una legión? Habían entre 4.000 y 6.000 soldados. Imagínense esta figura. Este hombre estaba poseído por entre 4.000 a 6.000 espíritus inmundos. 4.000 seres invisibles, 4.000 seres con poder sobrenatural, 4.000 seres con poder para hacer violencia a través de este hombre. Es suficiente para dar miedo a cualquiera, ¿verdad? Es suficiente para hacer dar miedo a cualquiera. Pero Jesús tiene poder para liberar a cualquier persona de la influencia de Satanás y para echar fuera todo espíritu que atormente su vida. Jesús tiene el poder ahora y un día juzgará de forma definitiva a las fuerzas del mal. Mientras tanto, así como lo encontró el endemoniado gadareno, hay salvación hoy en él y hay liberación hoy en él, si en esta noche escuchamos sobre su poder. Entonces Jesús decide darle permiso a estos demonios en el versículo 13 para que vayan a un atado de cerdos. Note usted qué sucede con estos cerdos. Se nos dice que eran cerca de 2.000 cerdos. Note lo que pasa con estos cerdos. Ellos no lo soportan y se suicidan. Los cerdos, se tiran al mar. No lo soportan. Imagínense el estado de aquel hombre. Si 2.000 animales no pueden soportar la presencia de la legión de demonios y se tiran al mar, prefieren el suicidio, imagínense el estado en el que estaba ese hombre. Y sin embargo, nosotros elegimos todos los días soportar con el reino de las tinieblas en nuestras vidas. Si los animales decidieron no soportar a los espíritus inmundos, nosotros tampoco debemos soportar nada que tenga que ver con ellos en nuestras vidas. Si estamos caminando sin Jesús, estamos caminando en el engaño de Satanás. Si estamos caminando sin Jesús, estamos caminando desprotegidos y a la merced de lo que el enemigo quiera hacer con nuestras vidas, porque el enemigo es el rey de este mundo.
Jesús no vino a destronar y establecer el reino de Dios, pero Satanás es el rey del sistema de este mundo. Y nosotros no debemos entonces de querer tener nada con él. Tenemos que sacar de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros corazones, todo aquello que es obra de Satanás: la mentira, el engaño, la falsedad, la violencia, la brujería, la hechicería, el consultar a los muertos. Todo eso tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Muchas personas dicen: Jesús no debió haber echado a los cerdos al mar. ¿Por qué tenía que pagar los dueños de los cerdos? ¿Por qué tenían que pagar ellos por la liberación de un endemoniado? Cuando esto permitió que todos puedan ver un cambio visible en el hombre. Jesús reprende al demonio, lo saca del cuerpo de este hombre, los envía al hato de cerdos, y de esta forma fue claro tanto para él como para los que estaban en esa región saber que verdaderamente ese hombre había sido liberado. En pocas palabras, había una evidencia. Jesús trae un cambio visible en las personas. Cuando Jesús libera a un ser humano, cuando Jesús lo recibe en su reino, cuando Jesús lo protege de la obra de Satanás en su vida, hay un cambio visible en la vida de las personas. Si usted viene a Cristo, y si usted viene a Cristo en esta noche, Jesús va a hacer un cambio verdadero y visible en su vida. Y usted va a sentir que no está a la merced del poder de las tinieblas, sino que está al cuidado de Dios. ¿Cuáles son los cambios que esto va a generar en su vida? Él lo va a llenar de su amor, Él lo va a llenar de su paz, Él lo va a llenar de su pureza. Este es el testimonio que da el apóstol Pablo de los creyentes. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y les voy a leer otra cita adicional. Ustedes, por favor, escuchen. Esto está en una de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y les dice así: les dice, ustedes no han sido llamados a inmundicia, que es lo que vivía este hombre en los sepulcros. Ustedes no han sido llamados a inmundicia, no han sido llamados a violencia, no han sido llamados a falta de paz, no han sido llamados a la inmundicia y a la falta de decencia. Ustedes han sido llamados a la santificación. La persona que viene a Cristo, y si usted viene a Cristo, el Señor le va a santificar, el Señor le va a purificar, el Señor va a hacer una obra en su vida. Entonces, Jesús expulsa estos demonios, los envía a los cerdos. ¿Y cuál es la imagen que encontramos ahora de este hombre? En el versículo 14 y 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Este hombre no necesitaba calmantes. Este hombre tampoco necesitaba de un profesional de la mente. Este hombre no necesitaba terapia de grupo, y todas estas cosas son buenas y tienen su lugar. Lo que este hombre necesitaba era que el Rey de Reyes mostrara su poder en su vida y le diera libertad. Vemos que él está sentado. Su alma al fin encontró reposo. Su alma al fin encontró reposo. El hombre agresivo había desaparecido.
El hombre violento se había ido, ahora había una persona en paz, disfrutando de la seguridad que Jesús le ofrecía. Jesús también le devolvió su decencia. Jesús le devolvió su decencia. ¿Cómo estaba? Estaba vestido, dice. Quizás Satanás lo había convertido en un pervertido sexual, pero ahora Jesús le devolvió una sexualidad saludable. Hay un espíritu hoy en día de seducción en el mundo, no de amor, sino de seducción. Los matrimonios se separan, tentados por la seducción. Los jóvenes se enferman, adquieren enfermedades, tentados por la seducción. La mujer es vista como un objeto seductor y no como una persona creada por Dios. Jesús le devolvió la decencia a este hombre, y Jesús puede liberar al hombre del espíritu de seducción que está tan rampante en nuestros días, en este mundo. Finalmente vemos que Jesús hizo que este hombre esté en su sano juicio, ¿Qué quiere decir esto? Este hombre recobró su cordura, recobró su razonamiento y su capacidad de apreciar la realidad y la verdad. El diablo había entenebrecido su entendimiento, lo había vuelto irracional. Lucas añade que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús, su libertador. Estar sentados a los pies es la postura del discípulo en aquellos tiempos. Es la postura de aquel que quiere aprender del maestro. Ahora que él estaba ya racional, ahora que estaba ya en su sano juicio, podía escuchar a Dios. Quería escuchar a Dios y aprender todo lo que Dios tenía preparado para él. Quizá usted diga en esta noche, qué bien por este hombre. De todos modos tenía un gran problema. Pero meditemos por un momento en nuestro propio estado, a la luz de la Biblia. El libro de Romanos nos da un cuadro de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos. Vale la pena que lo leamos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo les quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Estos versículos describen al endemoniado gadareno o a todos los seres humanos? A todos los seres humanos. Satanás lo tuvo como presa al endemoniado gadareno, sí. Pero Satanás también tiene como presa al resto de la humanidad también. Porque aquí dice la Biblia que todos no conocen el camino de la paz. Todos se apresuran a la violencia, a derramar sangre. Que nuestras gargantas son sepulcros abiertos, nada bueno sale de ellas. Que todos nos hemos desviado y nos hemos hecho inútiles. Y que no hay uno solo que entienda, no hay uno solo que busque a Dios. Este hombre que acabamos de leer se sentó a los pies de Jesús. La señal más fuerte y más evidente de que alguien ha sido sano y salvo por Dios y ha sido restaurado, su persona, su personalidad, su mente, es que esa persona busca ahora escuchar de Dios. Busca ahora escuchar de Dios. Pero el mundo no es así. El mundo se aleja de Dios. El mundo está buscando otros enemigos. Los habitantes de Israel en ese tiempo creían que Roma era el mayor enemigo del pueblo de Dios y querían que Jesús los salve de ellos. Pero Jesús va a esta región extranjera del Imperio Romano y libera a un hombre que era extranjero, lo libera de su verdadero enemigo. En lugar de liberar a Israel de Roma,
libera a un extranjero romano del enemigo. Y lo hacen sin llevar un solo soldado y sin pelear una sola batalla. Hay una verdadera batalla espiritual por las almas del mundo, y usted y yo estamos en medio. ¿Qué lado vamos a escoger? Si usted en esta noche quiere recibir el regalo de la paz, el regalo de la victoria sobre las fuerzas del mal, el regalo de la paz mental, el regalo de salir del error y de conocer la verdad, de sentarse a los pies del Maestro, venga a Jesús y participe del reino de Dios que permanece para siempre. ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir para poder venir a Jesús y entrar a su reino? En primer lugar, reconocer que somos pecadores. En Isaías, el Señor le dice al hombre, le dice: el pecado ha producido una separación, un muro entre ustedes y yo. Hay que reconocer que no estamos en el reino, que tenemos que entrar en el reino, que hay una pared de separación entre nosotros y Dios que se llama el pecado. En segundo lugar, tenemos que creer que Cristo, con su muerte en la cruz, pagó nuestra deuda de pecado para siempre. Vayamos a 1 de Pedro 3:18. Ya vamos a terminar. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Yo soy pecador, Jesús dio su vida por mí y Él ofrece su regalo de perdón y de salvación gratuitamente. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer para salir de las garras del enemigo, de Satanás? ¿Qué tengo que hacer para salir de las garras de los espíritus de la noche? Recibir el regalo gratuito de Dios, de ser salvo y de entrar en el reino. Tenemos dos opciones. Podemos encontrar salvación y refugio en Cristo, o rogarle a Jesús que se vaya de nuestras vidas. Este episodio de Marcos capítulo 5, de hecho, termina con que los habitantes de Gadara le dicen a Jesús que por favor se vaya. Algunos habían perdido quizás parte de su medio de sustento. Había un daño colateral por la salvación de un hombre, que fueron los cerdos. Los habitantes de Gadara pusieron su vista en las cosas colaterales que perdieron y no se fijaron en que una vida había sido salvada de los tormentos. En el versículo 17 dice: comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vieron la pérdida material que habían tenido y no pudieron ver que este hombre, que lo habían tratado de ayudar tantas veces, había sido por fin liberado. Como perdieron algo, le rogaron a Jesús que se vaya. Tenemos dos opciones: o salimos al encuentro de Jesús para que Él nos salve, o le rogamos que se vaya. Tomemos una mejor decisión y roguémosle a Jesús que se quede. No miremos si perdemos algunas cosas de este mundo en las que Satanás tiene el control. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde a Jesucristo? Le animamos en esta noche para que usted escoja a Cristo hoy y encuentre la paz, encuentre el perdón y encuentre la vida eterna. Vamos a orar. Mientras oramos, mientras la iglesia ora, si hay alguien aquí que ha escuchado este mensaje y que ha entendido que hay una batalla espiritual por las almas
y que Satanás quiere nuestras vidas, quiere la vida de cada ser humano para destruirla. Y quiere entregarse a Dios, quiere decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me salves, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero ser libre del poder de las tinieblas, yo quiero tener paz, yo quiero tener seguridad a los pies del Maestro. Usted puede decirle al Señor esta oración en esta noche: Señor, gracias porque viniste a establecer el reino de Dios y a destruir el poder de las tinieblas. Gracias porque hoy entiendo que detrás de la mentira, detrás de la maldad, de la violencia, hay un ser y hay un reino espiritual. Yo quiero ser libre de ese reino maligno. Yo quiero pertenecer al reino de Dios. Perdona en esta noche mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Ven a mi corazón. Yo reconozco que Jesús murió por mí y yo recibo tu perdón en esta noche. Gracias por salvarme y por introducirme en el reino que permanece para siempre, el reino de Dios, y por salvarme de los espíritus de la noche. La iglesia dice: amén.